a explotar la conservación del momento. Entonces tenemos un operador que me generaba las traslaciones, e elevado a menos IA por el momento, ¿no? Por ejemplo, en una colisión partícula-partícula, esto lo visteis el año pasado, si tenéis una colisión partícula-partícula, lo podéis ver como la partícula relativa y el centro de masas. Podéis cambiar la variable de R1 y R2 a la R relativa, que es R1 menos R2, y la R del centro de masas, que era, lo escribo, esta era R1 menos R2, y esta era RCM, igual a ¿qué? R1M1 más R2M2 dividido por M1 más M2, ¿verdad? Entonces, en este problema de dispersión partícula-partícula, aquí tendríamos una invariancia bajo traslaciones. El hamiltoniano conmutaría con esto. DDA, donde le he puesto la daga, aquí delante, D daga de A, hamiltoniano DDA, es lo mismo que el hamiltoniano. Y la evolución, el operador S, que me lleva de menos infinito a infinito, pues también DDA, D daga de A con S es igual a S, ¿vale? O sea que conmutan de manera diferencial. El generador P conmuta con la S, igual que con la H, ¿vale? Es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si multiplico P' menos P, el centro de masas, por el elemento de matriz de ese operador S en la reacción, tiene que dar 0, porque P' por S y P por S lo puedo escribir como ese conmutador de P con S, del operador P con S, que es 0. O sea que esto de aquí tiene que estar picado en P' igual a P. El centro de masas no puede moverse, con lo cual eso tiene que tener una delta de Dirac, que se la voy a querer sacar. O sea que este operador S tiene alguna cosa inconveniente, alguna delta de Dirac trivial, que se ve la conservación de momento, que se la vamos a sacar mediante una redefinición, ¿vale? O sea que en realidad, en vez de la S, vamos a usar uno que llamamos T. Vamos a emplear la base de autoestados. Eso es natural, ya que la función de onda de entrada está preparada en un estado de momento bien definido P, pues lo natural es usar la base de autoestados de P, hasta ahí no hay sorpresa. El hamiltoniano sería H0, y H0 por P, pues es la E sub P por P, que es lo mismo que P cuadrado partido por 2M por P, mecánica no relativista. Las funciones de onda pues son las de siempre, X con P, hemos dicho que era elevado a IPX entre 2pi elevado a 3 medios, con H barra igual a 1, claro, y P' con P es la delta 3 de P menos P'. Y cualquier paquete de onda psi arbitrario se puede escribir como una integral con una función de onda sobre la base P. Y la función de onda son los coeficientes en la base. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener solamente el centro de masas, que nos permite sacar esta delta, esto es el centro de masas, me fijo en la coordenada relativa? En el caso de partícula sobre potencial, la única R que hay. Entonces el momento ya no parece conservarse. El momento que se conserva es el total, porque la partícula 1 le puede hacer momento a la partícula 2. Luego no tengo una delta de P sobre esta de aquí. Lo que sí que se conserva es la energía, porque S conmuta con H0. En el caso de la partícula relativa, R igual R1 menos R2, o en el caso de partículas sobre centro de potencial infinito que no se mueve, simplemente la R, en esos dos casos ya no tengo una conmutación con el momento, pero sí tengo una conmutación con la energía H0. Dime. Sí, ¿por qué el producto, bueno, el estado entrante y el saliente tiene que ser 0? O sea, el valor... El momento del centro de masas no puede cambiar, ¿vale? P' menos P por eso tiene que ser 0.
Entonces esto obligatoriamente tiene que tener los mismos momentos de entrada y salida, luego tiene que ser proporcional a la delta. Pero claro, eso pasa con el centro de masas. Eso quiere decir que a esta S le puedo sacar el centro de masas. Y ya me olvido, ahora me fijo en la partícula relativa. El movimiento del centro de masas no cambia. Y entonces ahora me voy a fijar en la partícula relativa. Y aquí el momento sí que puede cambiar. La partícula entra por aquí, pero sale por allí. No es el mismo momento. ¿Vale? Ah, o sea, es el momento lineal del centro de masas, ese. No, o sea, ese es el operador de scattering. Te lleva del estado inicial al final. Sí. Y hemos dicho que conmutaba con el momento. O sea, que ese elemento de matriz lleva una delta de Dirac de momentos. Y ya me olvido del centro de masas. El centro de masas es trivial, lo único que hace es esto. ¿Vale? Ahora nos fijamos en la relativa. Entonces, en la relativa no tengo esa suerte, porque el momento, la partícula entra por aquí, pero sale por allí. Luego ese sí que cambia. ¿Vale? Lo que sí sé es que conmuta con el H0. ¿Vale? Cuando estoy en infinito en la asíntota, tengo el H0 y ese me conmuta con la S. Entonces, eso me dice que, si lo pongo en estos estados de momento bien definido, eso me dice que P', S con H0, P, tiene que ser igual a EP menos EP', P', S, P, ¿vale? Tiene que ser 0. O sea que P', igual que antes, es proporcional a una delta, pero ya no de todos los momentos, sino solo de las energías, del P cuadrado. EP' menos P. O sea que en el caso de la partícula relativa, o sea, la coordenada de scattering, la coordenada de difusión, no puedo decir que esto lleve una delta 3 sobre todos los momentos, pero sí puedo decir que lleva una delta sobre el módulo al cuadrado del momento, sobre P cuadrado entre dos series. ¿Vale? Bien, si no hubiera interacción en absoluto, si H fuera igual a H0 y tiro la interacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la matriz S? La identidad. El estado de entrada sería el de salida y no habría cambiado nada. ¿Vale? Entonces podría decir, en ese caso sí, tendría una delta 3, P' SP sería simplemente la delta 3 de P' menos P. Pero en general no. En general el momento en la difusión va a cambiar, o si no, ¿qué estamos haciendo? Que podríamos aprender de la difusión si no cambiara el momento del proyectil, ¿no? Pero no cambia la energía. O sea que esto solo es cierto en el caso de que el potencial sea 0. Bueno, pero en general, lo que sí podemos escribir, finalmente llego a donde quería, P' S P es igual a una delta 3 de los momentos del centro de masa, si nos hicieran falta, lo factorizo. Normalmente de esto nos olvidamos, entendemos que el blanco tiene masa infinita y no retrocede y me olvido del blanco, o utilizo la coordenada relativa, ¿vale? Y ahora, una delta 3 de P menos P', y esta es la relativa, esa es a la que se refiere, o sea, la variable R, proyectil blanco, la coordenada relativa, pues su momento, el momento relativo, el momento asociado a la coordenada relativa, y si no hubiera interacción, eso sería todo. Pero como hay interacción, esto se ve modificado, y a la modificación la vamos a escribir así, menos 2pi, le saco una delta de la energía, que sí que sé que tengo siempre, delta de EP' menos EP, y al resto, o sea, hasta aquí es hasta donde me llevan las leyes de conservación, y al resto ya no es trivial, lo llamo T, de P', o sea, de P a P'. Empiezo en P, voy a P', y eso es la matriz T. O sea que la conservación del momento y de la energía lo que dan son unas deltas de Dirac. Y toda la física difícil la escondemos ahí, en la relación entre la función de onda y la función de salida. Todo lo que no tenga que ver con la conservación del momento y la energía está aquí dentro. ¿Vale? A ver, mirad esa ecuación un momento. Formalmente se puede escribir como S igual 1 menos 2pi, entendiendo que las identidades en realidad son deltas de Dirac, ¿no? ¿Vale? Sí. La partícula de la revista, esto sigue siendo así.
pasan un montón de cosas, te complica mucho la vida. Primero, en las reacciones relativistas puedes crear partículas, o puedes cambiar el sabor o el tipo de partícula, o entras con una partícula y sales con otra, con lo cual te cambia la masa. Entonces esto ya no es p cuadrado entre 2m y p' cuadrado entre 2m, sino p cuadrado entre raíz de p cuadrado más m1 cuadrado, raíz de p' cuadrado más m2 cuadrado. Bueno, eso es parecido, pero entonces ya esto lo tengo que llamar reacción elástica, porque luego habrá reacciones inelásticas. Y bueno, en las que sales creando un par de partículas, un par de partícula antipartícula, ¿no? O sea que todo es más difícil, pero es parecido. La matriz S se sigue usando en relatividad, la matriz T también. Claro, te cambia toda la cinemática. Sí, sí. Siempre que tengas un potencial de corto alcance, una interacción de corto alcance. Sigue conmutando por necesidad, porque si no lo hiciera, querría decir que la interacción sería de largo alcance, entonces no podríamos usar esta teoría. La función de onda de salida podría ser la función de onda de entrada menos 2pi, esto os va a sonar fácil en cuanto lo escriba, de 3 sobre una variable auxiliar que llamo p segunda, delta de ep' menos ep segunda, de p segunda, t para ir de p' a p segunda. A ver, recordemos que la S lo que hacía era darme la función de onda de salida en términos de la función de onda de entrada. Era como lo había definido. Empezaba con psi-in y sacaba psi-out. Vale, pues el primer término no hace nada, me devuelve la misma función de onda de entrada. Psi-out es psi-in, ¿no? Eso es la conservación del momento. Y si no hubiera interacción ya estaría. No habría nada más. ¿Qué hace esta t? Bueno, pues esta t me toma la función de onda de entrada, escribimos la convolución de esa función de onda de entrada con esta t, siempre conservando la energía, integramos, eso es la convolución, y entonces sacamos cómo se diferencia la función de onda de salida de la de entrada. Eso es la traducción a la función de ondas de esto que he escrito aquí. ¿Vale? Bien, en un experimento práctico, la partícula entra por aquí y aquí tengo un haz de electrones. Imaginaos que tenéis un haz de electrones. No se os va a ocurrir poner aquí el ojo. A ver si sale alguno. Los experimentos están cegados hacia adelante. A θ igual a 0 grados, normalmente no puedo mirar, porque me ciega el haz de entrada. Entonces, en cualquier experimento práctico, siempre voy a tener un ángulo. Tenemos un ángulo distinto de 0. Pero claro, esto de aquí era una función de onda precisamente hacia adelante, con momento p, ¿no? Con lo cual, esta no la mido. En la práctica se tira. ¿Vale? A cualquier otro ángulo, lo que vemos es si ha habido dispersión. Entonces vemos este trozo. ¿Sí? Y eso es lo que voy a usar para obtener la sección eficaz. Ya tengo psi-out relacionada con psi-in, así que voy a ir a la fórmula de la sección eficaz que teníamos antes y la voy a dejar escrita en términos de esta t, que es la parte no trivial del operador de dispersión S que me relacionaba las dos funciones de onda. A ver, entonces, en términos de eso, ¿cómo queda la sección eficaz? Esto es lo que es fácil de sacar del experimento. Recordemos que era contar el número de partículas que van a algún sitio y dividirlo por el número de partículas por unidad de área que entraron. Esa es la cantidad fácil de medir. Fácil entre comillas. Medible. Entramos con P, salimos con P', cuento cuántas entran por unidad de área, cuento cuántas salen por P', tengo la sección eficaz. Entonces eso va a ser un 2pi cuadrado, arrastráis los 2pi's que tenemos por aquí, los que teníamos antes, por, no solo es este realmente, ese 2pi cuadrado viene de elevar esta función de onda al cuadrado, entonces esto queda elevado al cuadrado, no hay más. 2pi cuadrado, luego una integral sobre la dirección perpendicular, una integral entre 0 e infinito. Tenéis que ir a la fórmula de antes para encontrar estas integrales.
ya no las tengo en la pizarra. Bueno, cuando escribimos antes la sección eficaz en términos de la W, y luego esto lo tengo que elevar al cuadrado. Porque lo que salía por allí era esta función de onda al cuadrado. O sea que tengo que coger todo este monstruo y elevarlo al cuadrado. El 2pi es fácil, pero ahora fijaos que tengo dos integrales sobre p. Al elevar esto al cuadrado me quedan dos integrales sobre p. Las escribo, d3p segunda, d3p tercera, y luego tengo dos veces esa delta, delta de EP'. Tranquilos que esta fórmula no hay que usarla en la práctica, es solo para obtener la que realmente se usa, EP segunda menos EP tercera. Luego veo la T dos veces, T para ir de P segunda a P', y T conjugado, un momentito, para ir de P tercera a P'. Dime, y me queda la función de onda de in. Dime. He vuelto atrás a la ecuación donde teníamos la sección eficaz expresada en términos de la W, ¿te acuerdas? De la probabilidad de dispersión, de la función de onda out al cuadrado. La función de onda out te la he reparametrizado, te la he escrito en términos de la in y de la parte no trivial de la matriz de dispersión. Y busco relacionar la sección eficaz con la parte no trivial de la matriz de dispersión. Para lo cual me voy a la fórmula de antes de la sección eficaz y sustituyo esto. Tienes que ir 2 páginas atrás y mirarla, ¿vale? Ya no lo tengo en la pizarra. Tenía una fórmula con estas integrales hasta aquí y luego el cuadrado de la función de onda de salida. Bien, la t por la t estrella, y ¿qué me queda? La función de onda de entrada. Me falta la función de onda de entrada, que había dicho que era, había elegido una onda plana elevado a menos i, x perpendicular por p segunda más i, x perpendicular por p tercera. Eso es la parte de la función de onda en la dirección perpendicular al haz. Y luego lo que llamaba phi, que dependía de p segunda, y el conjugado de phi dependiendo de p tercera, que son las dos variables que salen al elevar al cuadrado esta integral. Un horror. Bien. Rápidamente nos quitamos cosas de encima. Esta integral sobre la dirección perpendicular al haz se puede hacer con estas funciones de onda plana para dar una delta de Dirac, que es, como es en dos dimensiones, es un 2pi cuadrado delta 2 de p segunda en la dirección perpendicular menos p tercera en la dirección perpendicular. Luego tenemos las deltas sobre la energía. Hay un montón de deltas, o sea que nos vamos a quitar integrales de 2 en 2, ¿verdad? Cada delta nos va a ayudar a resolver alguna integral. Bien, entonces donde tenemos EP segunda, por ejemplo, ponéis P segunda al cuadrado entre 2m, la no relativista, y por tanto la delta de EP' menos EP segunda es igual a 2m por la delta de P' cuadrado menos P segunda al cuadrado, utilizando las propiedades de la delta de una función. ¿Cómo era esto? La delta de f de x era la delta de x menos x0 dividido por el módulo de f' en x0, ¿verdad? Y si hay más de un 0, sumo sobre los ceros. Eso es esto. Bien, esto me lo puedo llevar a 2m, pero bueno, los s se van a cancelar, me queda m entre p paralelo por delta de p' paralelo menos p segunda paralelo, porque las perpendiculares ya eran iguales debido a esta delta en rojo que está por aquí. Al integrar sobre la parte transversal, los momentos perpendiculares ya eran iguales.
Luego la delta de conservación de la energía, utilizando aquello de las transversales, me queda reducida a una delta de conservación sobre las paralelas. ¿Y qué más? El producto de esta con esta es una delta 3 de momentos. ¿Vale? Entonces, puedo escrib'r de sigma, vuelvo a aquella ecuación, puedo escribir de sigma respecto a omega para ir de P a P', que es lo que busco, la sección eficaz para entrar por P y salir por P'. Lo puedo escribir como 2pi cuadrado dos veces, uno que ya tenía y otro que viene de esta delta, o sea que 2pi cuarta, de momento un 2pi cuarta, una masa, luego me queda sin resolver una integral de P cuadrado, diferencial de P, esta es la prima, y luego me queda una integral de 3P segunda, delta de EP' menos EP segunda, veces la T, ya la P tercera me la he quitado, me queda la T para ir de P segunda a P', y esa está al cuadrado, y finalmente, casi me cabe en una línea, phi de P segunda al cuadrado por 1 entre P paralelo segunda, que es lo que viene de por aquí, esta manipulación de las deltas. Ya cabe en una línea. Ya tenemos la sección eficaz expresada en términos de la matriz T, bueno, la parte no trivial del operador de scattering, ¿vale? Y reducido a una línea. ¿Qué más se puede hacer? Emplear esta delta de las energías. Entonces, empleando esa delta, usando este truco, escribiéndolo como m entre p por delta de p' menos p segunda, lo puedo reducir una vez más, 2pi cuarta m cuadrado, solo la última integral de 3p segunda, módulo de p segunda entre el p segunda componente paralela a la por la t para ir de p segunda a p' por phi de p segunda todo al cuadrado y evaluado en módulo de p segunda igual a módulo de p'. Es decir, sección eficaz, lo que busco para ir de P a P' es una integral sobre P segunda, pero con el módulo de P segunda fijado a P'. No tengo toda la libertad de P segunda. ¿Por qué? Por la conservación de la energía que hemos dicho, esta de aquí. O sea que esta delta se convierte en esa restricción. Entonces ya tengo el estado de entrada, salvo la parte perpendicular, la matriz de scattering que me lleva al estado de salida, multiplico, elevo al cuadrado, integro con estas cosas y ya tengo la sección eficaz. Luego ya vamos estando. Entonces vamos a pensar que el paquete phi de p segunda, que es el paquete de entrada, eso es como entraban las partículas en la colisión, pues está bien preparado. Entonces es un haz colimado cerca de un cierto P, que es el momento de entrada con el que preparamos el haz. Eso quiere decir que T, para ir de P segunda a P', es prácticamente la T para ir de P a P', que es más o menos independiente de esta P segunda. Es decir, que esto de aquí es prácticamente, para ir de P segunda a P', es prácticamente lo mismo que para ir de P a P' y lo puedo sacar fuera. Si deja de depender de P segunda, lo saco de la integral. ¿Qué más tenemos por ahí? Luego tenemos estos factores cinemáticos que se arrastran. El módulo de P segunda entre su proyección sobre la dirección del haz. Y bueno, esto es, si el haz está bien colimado. A ver, matemáticamente, ¿qué quiere decir eso? La palabra física es que el haz esté bien colimado, que el paquete esté preparado cerca a un momento P. Matemáticamente quiere decir que esta phi os pone la integral a cero, salvo que P segunda esté cerca de P. ¿Vale? Pues matemáticamente quiere decir que esta phi está bien preparada
para que la mayor parte de esta integral no contribuya. O sea que aunque saque cosas fuera, las zonas donde esto no sería cierto están puestas a cero por la phi prácticamente. Vale, entonces lo mismo con las p's. Esto más o menos lo podemos cambiar por p ya sin el 2 dividido por la proyección paralela. Y eso quiere decir que lo podemos sacar también de la integral. Bueno, se posa el polvo y nos queda que la sección eficaz por unidad de área, o sea, la sección eficaz por unidad de ángulo', tomada cerca de P', para ir de P a P', de in-out, es igual a 2pi cuarta m cuadrado t de P' viniendo desde P y la integral sobre el paquete de ondas. Pero eso es la función de onda de entrada. Si está bien normalizada, esta integral es 1, y me olvido. Así que para un paquete bien centrado cerca de P, la integral sobre P segunda es trivial. Ah, y aquí he dicho que sale de la integral, pero no he dicho que es prácticamente 1. Allí no lo he escrito ya. Porque todo el momento prácticamente es paralelo al haz. El proyectil se presenta con gran velocidad y no tiene momento perpendicular al haz, perpendicular a la dirección hacia el blanco, sino que está bien colimado hacia adelante. Con lo cual, esta proyección es prácticamente 1. Eso quiere decir que el perfil del haz es uniforme. No hay movimientos hacia arriba o hacia abajo, sino que todo va hacia adelante. Eso es prácticamente 1. Eso es prácticamente constante. Me queda la normalización, que es 1, me olvido. Y ya tengo una forma muy manejable. Eso está al cuadrado. ¿Vale? Queda que la sección eficaz es esta t al cuadrado. A ver, recapitulemos. Ya nos podemos olvidar de todo esto, para que veáis un poco cómo iba. En realidad, lo que quería era esto. Defino el operador de scattering S, que me lleva del estado de entrada al estado de salida. Le quito las deltas de conservación triviales. Se conserva el momento, se conserva la energía, saco unas deltas y me queda esta T. Entonces, la sección eficaz de dispersión para ir de P a la zona de ángulo sólido alrededor de P' es precisamente esa parte no trivial del operador de scattering al cuadrado. No sé si ha merecido la pena esta media hora o os podría haber escrito eso directamente. Pero bueno, así tenéis una idea de por dónde va, ¿no? Hay que hacer un par de integrales, usar unas deltas y tal. Bueno, todo esto lo vamos a definir, para simplificarnos un poco la vida. Esta definición ahora es un poco oscura porque he empezado por el operador de scattering, pero si hubiera empezado por la función de onda sería más transparente, se hará un poquito más claro cuando vea la función de onda el próximo día. Voy a definir una f para ir de P a P' que sea exactamente menos 2pi cuadrado m por t, ¿vale? Para ir de lo mismo, de P a P'. Es decir, que al operador de scattering le quito un factor 2pi cuadrado m y un signo. Bien, eso hace que esta fórmula sea trivial. A partir de ese momento, nos cabe aquí, de sigma respecto de omega, es la f para ir de P a P' al cuadrado. Eso es lo que hay que saberse realmente. Y creo que está al alcance hasta de mí. Eso está hasta mi alcance, ¿no? La sección eficaz por un ángulo sólido es la amplitud de scattering al cuadrado. Esto lo llamamos amplitud de scattering, amplitud de difusión. Tal como lo hemos introducido siguiendo el libro de Taylor, esta amplitud de difusión lo que es la parte no trivial t del operador de scattering salvo un factor 2pi cuadrado m. Y donde la parte no trivial quiere decir el operador de scattering que relaciona la función de onda de entrada y la de salida salvo las deltas de Dirac. O sea que si al operador S le quitamos las deltas de Dirac y este factor, me queda esta f. Y la sección eficaz es esa f al cuadrado. Bien, os adelanto, aunque lo intentaré ver el próximo día, como digo, o al siguiente, que eso tiene que ver con cómo se relaciona la función de onda de entrada y de salida en la ecuación de Schrödinger. Claro, porque eso es lo que hace el operador S. La matriz de scattering relaciona las funciones de onda de entrada y de salida. Lo que veremos
es que si tengo una función de onda de entrada que es una onda plana, todas las partículas vienen con momento p, la de salida va a tener una onda de este tipo, f de p dividido por el módulo de r elevado a i módulo de p. Ahora mismo sin demostración, lo vemos más adelante. Vamos a tener una onda plana de entrada y una onda esférica de salida. Eso es una onda esférica, fijaos que lleva 1 entre r, al elevar al cuadrado lleva 1 entre r al cuadrado, porque se distribuye la probabilidad sobre una esfera cuyo área va creciendo. O sea que la amplitud de probabilidad tiene que ir como 1 entre r. El factor es f. Bueno, esa f es esta misma f. Aquí he llegado por definición a través de un operador de scattering, pero podría haber llegado por la ecuación de Schrödinger, que lo intentaremos hacer, partiendo de una onda plana de entrada y yendo a una onda esférica de salida, con factor f. Planteemos el teorema óptico. Tenemos un estado de entrada, un estado de salida, y sabemos que u de t aplicado sobre psi tiende, cuando t va a menos infinito, a u0 de t por psi in, y cuando t va a más infinito, a u0 de t por psi out. Entonces, asumimos lo de siempre, potenciales que convergen rápidamente, continuos, sin grandes singularidades, y este comportamiento asintótico es cierto. Bien, la matriz S tiene que ser unitaria. Vamos a sacarle ese contenido. Lo voy a escribir formalmente así. 1 más t. Pongo una t mayúscula, por razones que dan igual ahora. Bueno, pues ahora meto eso en la condición de unitariedad. S daga igual a 1. ¿Vale? Y eso me deja una condición para la t, que es p', t, p. Bueno, primero debería quizá hacerlo aquí y obtener que t más t daga es igual a t daga. Eso es lo que sale de sustituir el 1 más t aquí en S daga S. Tomo elementos de matriz y me queda que esto más p, t, p' estrella es igual a menos la integral sobre p segunda de p segunda t p' estrella p segunda t p. Y ahora utilizo la completitud de la base. Veo esto con esto, que me permite reconstruir donde me he equivocado. P segunda. Ah, es que este está conjugado, le puedo dar la vuelta para dejar la identidad. ¿Vale? Y eso me permite dejar, y sabiendo que puedo sacar una energía, es decir, que P', una delta de las energías, que P', TP, es menos 2ii delta de la energía EP' menos EP por la P minúscula, para ir de P a P'. ¿Vale? Eso lo teníamos antes cuando hablábamos del operador S. Me permite introducir la T aquí. Y entonces queda que una f menos otra f es igual a una integral sobre las f's al cuadrado. Pero la integral sobre las f's al cuadrado es la sección eficaz, ¿vale? O sea que de aquí, no quiero escribirlo todo para no marearos más, de aquí saco una f, de aquí saco una f estrella, y todo esto otro me lo llevo a la sección eficaz porque lleva f cuadrado. Y recordad que la sección eficaz de sigma de omega era la f cuadrado en módulo, ¿vale? Entonces me queda el teorema óptico, que es que la parte imaginaria que sale de esta combinación de la f para ir de p a p' es igual a un factor p entre 4pi, que podéis seguir si queréis, veces la sección eficaz de ese momento. Esta queda integrada con una delta de las energías. De la delta de las energías saco esa p. Esto es una delta de p cuadrado, eso me da una p más, esto es esta p, y la sección eficaz integrada me devuelve la sección eficaz total.
Así que la parte imaginaria de la amplitud de scattering es proporcional a la sesión eficaz total. Lo interpretamos el viernes.